Déjenme hablarles también un poquito del trade-off entre sesgo y varianza, ¿m? En la estimación en el contexto de estimación de mínimos cuadrados. Em, Planteemos lo que se va a denominar el error cuadrático medio de un estimador, beta J sombrero, ¿sí? Error SM quiere decir eso, ¿no? Error cuadrático medio de beta J sombrero sería la esperanza de los desvíos cuadráticos del estimador respecto al parámetro poblacional. ¿M? Entonces, en esta expresión, sí que la estamos definiendo básicamente, sumemos y restemos dentro de este paréntesis, ¿sí? Dentro de ese paréntesis que está ahí, por la esperanza de beta J sombrero. Entonces, vamos a hacer eso. Fíjense que restamos esperanza de beta J sombrero y sumamos esperanza de beta J sombrero. Y bueno, agrupamos términos, ¿sí? Propiedad asociativa de sumas y restas, no hay problema, se pueden poner estos paréntesis, ¿sí? Apliquemos ahora propiedad binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Básicamente, la suma de estas dos cosas elevada al cuadrado es igual a el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, aquí, más dos veces la multiplicación de ambos. ¿M? Apliquemos propiedades de la esperanza ahora en esta expresión, ¿sí? Básicamente la esperanza de esta suma de cosas va a ser igual a la suma de las esperanzas, eso es lo que hicimos aquí. Fíjense, esperanza del primero, ¿sí? Más esperanza del segundo, más esperanza del tercero, donde además sacamos factor común 2, ¿sí? Y noten que esto que está aquí es la diferencia entre la esperanza del estimador menos el parámetro poblacional. Es decir, esto es el sesgo, ¿sí? Es el sesgo o el eventual sesgo que podría haber en la estimación de beta J sombrero, si lo hubiera, ¿no? Eh, em, noten, ¿sí? Que el sesgo está compuesto, si lo vemos así, de la esperanza de algo y de un parámetro poblacional, con lo cual es una constante, ¿sí? Eh, y lo podemos sacar, en el fondo, a través de la propiedad de factor común de esta esperanza, ¿sí? Fíjense, eso es lo que hice acá. Ven que ahora esto, que estaba acá dentro, la esperanza esta, ahora está afuera, ¿sí? Afuera de esta esperanza. ¿Mm? ¿Ok? Esto que está aquí en el primer término del miembro derecho de la igualdad es nada más y nada menos que la varianza de beta J sombrero, porque fíjense que es la esperanza de los desvíos cuadráticos de beta J sombrero respecto a su esperanza, la varianza, ¿sí? Y esto que está aquí, fíjense, es nuevamente lo mismo que estaba acá, esto que definimos acá, el sesgo, pero elevado al cuadrado. Ahora, el sesgo, como dijimos antes, es una constante, entonces la esperanza de una constante elevada al cuadrado es la constante elevada al cuadrado, digamos, ¿no? Entonces esto es el sesgo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar en la próxima slide estas dos cosas en esta expresión, ¿sí? Y nos queda esto, que el error cuadrático medio de beta J sombrero es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado más este término. Ahora, respecto a este término, fíjense que aquí nos quedó la esperanza de beta J sombrero menos su esperanza. Bueno, aquí aplicando propiedades de la esperanza de esta resta de cosas es igual a la resta de las esperanzas. Y en esta segunda, este segundo término, cuando apliquemos esta propiedad de esperanza, lo que hay que tener en cuenta es que la esperanza de algo es igual a la esperanza. ¿Sí? Básicamente, si la esperanza de la esperanza de beta J sombrero por ley de las esperanzas iteradas, ¿sí? Es la esperanza beta J sombrero. Entonces, básicamente acá estamos sumando y restando lo mismo, entonces esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, este último término es igual a 0. ¿Sí? Y lo que nos queda es que el error cuadrático medio de beta J sombrero es igual a la varianza de beta J sombrero más el sesgo al cuadrado. Lo relevante de esta expresión, ¿sí? Lo relevante de esta expresión es que en el fondo va a haber un trade-off entre varianza y sesgo, ¿sí? Eh,
Lo que hacemos en el procedimiento de mínimos cuadrados clásicos es forzar a que esto sea cero, ¿sí? Queremos, digamos, exigimos que los estimadores que obtenemos sean insesgados, ¿sí? Y de esos estimadores que tienen sesgo igual a cero, buscamos o obtenemos aquellos que minimizan la varianza, ¿sí? Que van a ser los que minimizan la varianza siempre que se den una serie de condiciones, ¿sí? Que son los supuestos del modelo de regresión lineal clásico. Pero lo interesante de esto es ver que lo que estamos forzando muchas veces en econometría es a que esto sea igual a cero, ¿sí? ¿Mm? Y esto es lo que les decía recién, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es de toda la familia de estimadores cuyo componente del error cuadrático medio correspondiente al sesgo es igual a cero, bueno, aquel que tenga la mínima varianza. Y lo que uno debe tener en cuenta justamente respecto a este tema del trade-off es que en el fondo puede haber estimadores sesgados, ¿sí? Donde yo acepte un poco de sesgo aquí, que tengan una varianza aún menor que los de mínimos cuadrados clásicos. Porque los estimados de mínimos cuadrados clásicos minimizan la varianza en la familia de estimadores lineales y sesgados, ¿sí? Ahora, yo podría obtener algún estimador sesgado, ¿sí? Que tenga una menor varianza que el de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y qué relevancia tiene eso, digamos? Bueno, en el contexto de pronósticos, sí que de vuelta es algo que no nos va a ocupar mucho en la materia, pero se los comento para que esto lo sepan, en el contexto de pronósticos, esta situación de aceptar un poco de sesgo a cambio de reducir aún más la varianza puede ser deseable, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen que muchas veces en pronósticos, ¿sí? Lo que queremos es obtener la estimación lo más precisa posible de la variable, ¿sí? Y el hecho de que sea lo más precisa posible quiere decir que la varianza tiene que ser lo más baja posible, ¿sí? Entonces, eh, podríamos pronosticar con los estimados mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Aceptando un sesgo de cero y tomando eh, los estimadores que minimizan, digamos, la varianza dentro de la familia de estimadores lineales y sesgados, pero lo que también podríamos hacer en el contexto de pronósticos es decir, bueno, aceptemos un poco de sesgo, ¿sí? A cambio de reducir esto, ¿sí? De ganar precisión, ¿no? Es decir, reducir la varianza de los estimadores, ¿sí? De vuelta, algo que es deseable en el contexto de pronósticos. Y algo que, a ver, ¿de dónde viene esto de imponer el sesgo igual a cero? Bueno, cuando uno está estudiando la interrelación entre las variables, si no le interesa pronosticar, sino estudiar la interrelación entre las variables, bueno, aceptar sesgo puede ser un poquito más problemático, ¿sí? Porque quiere decir que en muestreos repetidos no le pegaríamos en promedio al valor del parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, digamos, de vuelta, cuando uno estudia, bueno, cómo influye una variable sobre la otra, aceptar un sesgo en la estimación, bueno, la verdad que puede ser poco deseable porque yo quiero que el estimador, si hiciera muestreos repetidos, le pegue digamos, sí, al parámetro poblacional. Ahora, en el contexto pronóstico, de vuelta, como no nos interesa la interrelación entre las variables, ¿sí? O al menos nos interesa en la misma medida este, que en un contexto, por ejemplo, como el de inferencia causal, ¿sí? Bueno, de vuelta, se puede aceptar un poco de sesgo a cambio de reducir la varianza, es decir, mejorar la precisión. Eh, bueno, esto es justamente lo que hacen algunos algoritmos sofisticados de Machine Learning, ¿sí? Aceptan sesgo, hacen estimaciones sesgadas, pero a cambio de eso reducen la varianza, ¿sí? Son estimaciones más precisas, ¿sí? Pero bueno, esto respecto a este trade-off entre sesgo y varianza. Bueno, en el siguiente video vamos a cerrar estos videos de la primera semana de cursada de la materia con una perspectiva justamente un poco distinta de mínimos cuadrados y el modelo de regresión, visto justamente desde esta perspectiva, ¿sí? La perspectiva de Machine Learning, ¿sí? Cómo podemos pensar el modelo de regresión
con un algoritmo de Machine Learning. Pero bueno, lo vemos en el siguiente video.